Muy buenas tardes a todas, a todos quienes nos acompañan hoy en este webinar coorganizado por la Pontificia Universidad Católica, el Campus Villarrica, en conjunto con el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, RIMIS, hacia una política de escuelas agroecológicas para Chiloé, experiencias desde el territorio. Mi nombre es Tomás Ibarra, soy profesor de Ecología Humana y Sistemas Socioambientales en el Campus Villarrica del UC. Y este webinar emerge a partir de un proyecto que estamos desarrollando en conjunto con RIMIS, que ha consistido en diseñar y facilitar una serie de diálogos territoriales en las regiones de la Araucanía y de los lagos, en particular en la provincia de Chiloé. Estos diálogos inicialmente tuvieron como objetivo responder una pregunta muy crítica en estos tiempos, que era ¿cuáles han sido los efectos de la pandemia en la agricultura familiar y en los sistemas agroalimentarios? Esta pregunta guía fue respondida mediante un proceso participativo que ha vinculado a distintos actores, representantes de la sociedad civil, organizaciones y comunidades campesinas, organizaciones de consumo, ONGs, en una etapa que le llamamos de diagnóstico colectivo, y a partir de ahí no nos quisimos quedar solamente en el diagnóstico, sino también entrar en una etapa de proposición. Estamos hoy en una etapa de propuesta de política pública, y a partir de un nuevo encuentro con actores en Chiloé, se priorizó el poder impulsar escuelas agroecológicas para el archipiélago. Y hemos estado utilizando esta información que se ha venido colectando, estos insumos que se han ido generando a partir de los diálogos, para hacer este diagnóstico colectivo, y hoy día, con este webinar y otros encuentros que vamos a tener, poder poner las voces desde los territorios en una política para una isla, para un archipiélago como Chiloé, sobre escuelas agroecológicas. Y bueno, les comentaba que esto ha sido gracias al esfuerzo que hemos estado desarrollando en conjunto con RIMIS, y quisiera que nos diera una bienvenida, un saludo inicial también la directora del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, Danae Minars. Muchas gracias, Tomás. Bueno, saludar a todos y agradecer la posibilidad de tener esta conversación a todos nuestros ponentes. Tal como señalaba Tomás, este es un proyecto que estamos realizando en nuestro país, pero también lo estamos realizando en otros 4 países más en Latinoamérica, y por lo tanto esta conversación que hoy día estamos teniendo en relación a lo que pasa en Chiloé y en lo que ha sido la experiencia agroecológica, también sabemos qué es lo que ha ido saliendo en esos otros países, en esos otros territorios, y tenemos mucho más en común en Latinoamérica que las diferencias que tenemos, y por tanto la posibilidad de compartir esos saberes, no solamente nos vamos a quedar en la cooperación en la isla, sino que la vamos a transmitir a lo que tiene que ver con este proyecto y su comparación y a experiencias con nuestros otros países. Este es un proyecto que estamos desarrollando hace ya 1 año y medio, gracias a la cooperación canadiense. Ellos son los donantes que nos han permitido poder desarrollar esta conversación, y hoy día estamos en un proceso bien importante. Hemos realizado un diagnóstico, este ha sido participativo, ha sido bien conversado, y hoy día queremos generar una política pública también conversada y con las experiencias y saberes que ya existen. Aquí no se trata de andar inventando la rueda, sino que de saber compartir todos los aprendizajes. Y por eso no me queda más que quedarme callada y agradecer la posibilidad de escuchar todos estos saberes y ponerlo en conversación para ir afinando esta propuesta que vamos a llevar desde Chiloé para Chile y para el resto de nuestro continente. Muchas gracias. Muchas gracias, Danae. También recordarle a las personas que nos acompañan que pueden ir dejando sus preguntas, las cuales van a quedar disponibles para los expositores al final de la conversación. Y vamos a comenzar a discutir sobre la agroecología, sobre potenciales escuelas agroecológicas para el archipiélago de Chiloé. Sin embargo, esta es una historia que viene ya desarrollándose con el tiempo, y esta agroecología es una verdadera respuesta a cómo transformar y recomponer los sistemas agroalimentarios y ambientes rurales que en muchos casos han sido devastados por la producción industrial de alimentos. Y la agroecología no se queda solamente en integrar conocimientos, sino también ser
práctica y también un movimiento político que nos da luces para entender a la agricultura familiar como verdadero espacio de iniciativas para una transformación de los sistemas agroalimentarios. Y para eso, para ese fenómeno educativo, debe existir una verdadera atención creadora, de imaginación, de ir integrando y poder imaginar estas escuelas agroecológicas. Para eso, las voces que voy a presentar a continuación no vienen desde las grandes urbes, no vienen, ¿no es cierto?, desde la academia, sino que están trabajando en distintas iniciativas agroecológicas en el archipiélago de Chiloé. Y contamos con un grupo muy selecto y la verdad es que muy interesante y diverso de expositores. Entre ellos tenemos a Carlos Muñoz, quien es coordinador de la Escuela Agroecológica de Comunidad La Melga, Slow Food, en Castro. También hoy ustedes habrán visto el flyer que invitaba a este espacio. Alejandra Leighton no va a poder estar. Sin embargo, nos acompaña Maritza Ambiado, quien también forma parte de La Melga y que también tiene una amplia experiencia en educación popular y enfoques agroecológicos para la agricultura. Vamos a comenzar con ello y posteriormente va a acompañarnos Carmen Barría, quien representa la Escuela Superior Campesina de Curaco de Vélez. Entonces de Castro vamos posteriormente a movilizarnos hacia Curaco de Vélez, para luego llegar a Ancud. Nos acompaña Carlos Yarzún de Casa Lagual, quien también tiene una tremenda experiencia en el desarrollo de iniciativas mirando la agroecología, pero también a los paisajes de Chiloé, para finalmente ir hacia, bueno, quedarnos en Ancud con Juan Corrales, quien trabaja en la municipalidad y que es coordinador de una iniciativa que se conoce como Paisaje de Conservación, que trabaja en red y articulado con otras municipalidades para entender la diversidad biocultural y estos paisajes de tanta importancia que están en el archipiélago. Entonces, sin más, vamos a pedirles a cada uno de los expositores que puedan presentar sus experiencias relacionadas a la agroecología y a los territorios, los maritorios del archipiélago de Chiloé, en 10 minutos cada uno, y posteriormente vamos a tener una serie de preguntas guía para ir generando estos insumos, pensando, soñando, imaginando estas escuelas agroecológicas y cómo podemos empujarlas en la política pública. Entonces vamos a comenzar con Carlos Muñoz. Carlos Muñoz, te doy la bienvenida y también en este momento mi silencio para que puedas seguir adelante. Hola Tomás, vale, muchas gracias. Oye, voy a compartir pantalla. ¿Me confirman que lo puedan ver bien? ¿Lo logran ver, no es cierto? Bueno, yo les voy a contar un poco de la experiencia que hemos tenido con la comunidad de La Melga, una comunidad slow food que está acá en Castro, en Chiloé, la verdad, como participante integrante de varias comunas, y con este proyecto. Bueno, lo primero es contarles que la comunidad nace como organización en el 2015, acá en el territorio, y ya en el 2018 se organiza como comunidad de Slow Food. Estas personas que en su momento intentaron y fueron haciendo difusión de lo que implica la actividad campesina, la agroecología, el desarrollo rural, y el alero de los principios de comunidad. Es así también que en el cual la Fundación Reale Mutua Vital implementa diferentes proyectos mediante la gestión de fondos concursables en diferentes países. Y en Chile
tuvimos la oportunidad de ser parte de una de estas, un proyecto en particular que tiene que ver con la formación de una escuela, o la generación de una escuela de formación agroecológica para consumidores y productores principalmente de nuestra comunidad. El objetivo general de esto fue establecer una escuela que pusiera en valor, ¿no es cierto?, todos los saberes, las ancestrales, las prácticas, experiencias de los campesinos de la comunidad, participantes de la comunidad, basándose principalmente en principios agroecológicos, sociopolíticos, pedagógicos, para fortalecer la energía y potenciar la soberanía alimentaria. En este sentido, no puedo no mencionar y agradecer el apoyo que tuvimos en su momento en la gestión y organización de esto. Carlos, ¿Sí? ¿podrías apagar tu cámara que se está cortando? Por favor, a ver si mejora. Sí. Dale, gracias. No sé dónde habré quedado. Ibas a agradecer el apoyo. Ok, gracias. Sí. Como les comentaba, bueno, al momento de establecer, digamos, la organización, la estructura de la escuela, tuvimos el apoyo de FECAOL, junto al Movimiento Nacional Campesino de Ecuador. En ese sentido, Maritza Ambiado, quien fue nuestra coordinadora de contenido, tuvo una relación directa con ellos, participó, de hecho, en escuelas campesinas que se desarrollaron en Ecuador, y pudimos implementar, digamos, este conocimiento y, de cierta manera, aterrizarlo a nuestra realidad. Y también, lógico, lo que nos indica la vía campesina, dentro de todo lo que son los movimientos sociales campesinos ligados a educación y a implementación de prácticas de escuelas agroecológicas. Bueno, aquí algunos objetivos específicos que nos planteamos dentro de la escuela. Sin duda, promover y consolidar la producción agroecológica fue el principal, pero también poder dar mayor diversificación a la oferta alimentaria dentro del mercado de la tierra, que es nuestro momento de comercialización de productos locales y el momento en que se encuentran consumidores y productores, poner en valor y difundir conocimiento local, promover a través de diferentes alianzas con cocineros y consumidores locales diferentes talleres y encuentros gastronómicos, y elaborar el proyecto de la segunda escuela agroecológica para el año 2020. Ya les voy a comentar algunos inconvenientes que tuvimos en el transcurso del tiempo, por lo que la segunda etapa de esta segunda escuela que debiésemos plantearnos aún no está, digamos, bien definida. Tuvimos 5 pilares fundamentales dentro de los módulos que se implementaron con formación sociopolítica, agroecológica y apoyo técnico especializado, donde las principales aristas tuvieron que ver con prácticas y manejo de conservación de suelo, orientado a optimización hídrica, fortalecer resistencia de cultivos con prácticas culturales de fertilización, control de plagas, de método agroecológico, implementación de sistemas de cosecha de agua y lluvia, mantenimiento y uso, de hecho, eficiente para los cultivos y pecuarios, diversificar la producción y oferta de los consumidores con policultivo y recuperación de semillas nativas y criollas, y potenciar la soberanía alimentaria y gastronomía local, y a través de elaboración de conserva, deshidratado y encurtido. Estos fueron los 5 módulos que planteamos como paraguas, ¿no es cierto?, para los temas a tratar durante la implementación de la escuela. Ahora bien, cuando comenzamos la metodología a trabajar o con la que desarrollamos esto, tiene que ver principalmente con educación popular y liberadora, propuesta, ¿no es cierto?, por Paulo Freire, mediante diálogo de saberes y en una relación campesino a campesino. Y bueno, estas 4 preguntas que marqué acá o que menciono acá fueron las iniciales, que nos planteamos en la primera actividad, para poder darle inicio a nuestra escuela, ¿no? Porque es importante reconocer la identidad campesina, cómo nos sirve la formación política y agroecológica, por qué necesitamos nuevos modelos educativos y cómo nos ayuda este tipo de educación a la difusión de la agroecología.
En el transcurso del tiempo, esto imagínense, o situémonos en el año 2019, empezamos a realizar las primeras actividades organizativas de la escuela, donde se definieron roles y funciones. Algunos participamos como facilitadores, mientras el resto de las personas participa como educando. Realizamos los primeros talleres presenciales del primer y segundo módulo, y los beneficiarios del proyecto, productores y consumidores o coproductores, realizaron una pasantía al CET Jumbel, donde hicieron una capacitación práctica durante 2 días, y fue una actividad, la verdad es que fantástica para ellos quienes pudieron participar. Bueno, aquí algunas imágenes de los conversatorios y actividades que hemos realizado, que se realizaron en ese momento. De los quizás momentos importantes de esto es precisamente el momento del diálogo, donde nacen y se pueden, digamos, plasmar algunos problemas y conflictos que vivimos en el territorio. De hecho, aquí en la izquierda pueden ver algunos que en su momento, hace ya 3 años atrás, los planteamos y al día de hoy siguen siendo presentes. Bueno, aquí también otras imágenes de actividades realizadas. Sin embargo, a octubre, bueno, septiembre de 2019, estábamos planteando ya el tercer módulo, y todos sabemos lo que sucedió en octubre, y en consiguiente en el tiempo, la contingencia sanitaria que comenzó en marzo de 2020 nos impidió poder seguir en formatos presenciales. No podíamos realizar talleres y actividades prácticas como tal. Por tanto, tuvimos que reconvertir el proyecto, y planteamos la posibilidad de hacer una escuela virtual, donde levantamos una plataforma y creamos la página lamelgachiloe.cl, donde está alojada toda la información que pudimos en su momento elaborar, y también complementar con papers, con libros, etcétera, que son de libre acceso. Dentro de la página, ahí está, pueden visitarla, los invito de hecho a que lo hagan. Van a poder encontrar información sobre la comunidad, los productores y lógicamente los productos que generan, un apartado sobre patrimonio alimentario y la parte que convoca a la Escuela de Formación Agroecológica. Ahí, mediante una inscripción, solamente para tener registro y la contabilización de las personas que entran a la página, van a poder acceder a los 5 módulos que les comentaba anteriormente, y también poder descargar toda la información que ahí está disponible. Además, también pudimos generar algunos productos anexos o complementarios, adicionales al proyecto, y dentro de esto, una de nuestras objetivos iniciales era, o fue elaborar una planilla o un catastro de los principales cultivos establecidos por los productores de la comunidad. Sin embargo, esto también mutó y llegamos a implementar 16 paneles infográficos de tamaño, digamos, a tamaño humano. Son paneles de un 80, más o menos de alto, por 60 centímetros, bastante grandes, los cuales mediante muestras itinerantes han ido recorriendo acá Chiloé. Yo aquí solamente les muestro 2 ejemplos, la avellana y Chilco, pero como les comento son 16 paneles infográficos que los pueden ver en la página, están ahí digitalizados, y esperamos que a futuro esta muestra itinerante siga, bueno, avanzando en el territorio y por qué no también salir de Chiloé. Y algunas fichas informativas también de nuestros productores, donde pueden encontrar el contacto de ellos, algunos productos que generan, y principalmente información relativa a su producción. Eso creo que pude resumir en los 10 minutos que nos propusieron la gestión de esta escuela. Si bien nosotros tenemos solamente una experiencia, hemos realizado, y bueno, debido a la contingencia sanitaria, la primera parte la pudimos hacer práctica y la segunda parte de manera virtual. Eso nos permitió que esta página quede disponible, abierta, para quien quiera también ser parte de esto. Y esperamos, ojalá en el
en el largo tiempo, sino en el corto, poder ya estar implementando una segunda etapa de la Escuela de Formación Agroecológica de la Melga. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por compartir la experiencia. Después vamos a volver a prender las cámaras para la sesión de preguntas. Y muy importante también conocer tu experiencia y el elemento que tú nos mencionas sobre estas escuelas agroecológicas que tienen componentes de formación agrícola, pero también política, ¿no es cierto? Y de generación de material y el compartir en relaciones horizontales la educación, ¿no es cierto? La educación agroecológica. Y bueno, también citaba a Paulo Freire y ahí él nos invita a imaginar y a transformar la realidad. Y ahí quienes están haciendo eso mismo es la Escuela Superior Campesina Curacao de Vélez, y entonces nos acompaña Carmen Barría, quien representa esta escuela, también para contarnos su experiencia desde la isla. Carmen, muchas Hola, gracias. ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Voy a compartir pantalla ahora. Denme un ratito. No sé si está funcionando, si me pudieran comentar. Sí, ¿Sí? se ve. Sí. ¿Se ve? Sí. Ya. Sí, que a mí no me sube. Ahí sí. ¿Por ahí está, se ve bien? Sí, perfecto. Bueno, como comentaba Tomás, mi nombre es Carmen Barría Cárdenas, yo soy de Curacao de Vélez y trabajo en la Escuela Superior Campesina desde sus inicios, ya sea en la etapa de diagnóstico que hicimos, de investigación y también de creación de este espacio educativo que implementó un diplomado en desarrollo rural con objetivos generales para la formación en el trabajo autónomo y comunitario, defensa y organización ambiental por medio del constante diálogo de saberes. Esta escuela tiene una historia que nace aproximadamente en los años 80 en Paine, en contextos de dictadura, en la zona central del país, en donde una organización diversa de personas crearon esta escuela y recorrieron todo el país promocionando un diplomado en desarrollo rural para jóvenes del campo y con el objetivo de que esas organizaciones cooperativas, etcétera, pudieran fomentar la agricultura familiar campesina en sus territorios. Esta experiencia era financiada con platas extranjeras, con aportes de ONGs extranjeras, y al retorno, entre grandes comillas, de la democracia, estas platas se dejaron de recibir, por lo tanto la Escuela Águila Sur, Paine, cierra en el año 1989. Cuento esta historia, este relato breve, porque creo que es fundamental para entender el contexto en cómo se reformula la Escuela Superior Campesina Curacao de Vélez. En esta escuela Águila Sur Paine de los años 80 estudiaron muchos jóvenes, y entre ellos y ellas estudió Valesca Olate, Sonia Janet Cárdenas, quienes conformaron en el año 2015 la Fundación Curacao de Vélez, y la Fundación Curacao de Vélez es la sostenedora de la Escuela Superior Campesina, que la Escuela Superior Campesina empezó a funcionar en el año 2015, pero también es la sostenedora de la Escuela Ismenia Ortiz Lizama, que es la segunda escuela que se creó y que está ubicada en la zona central del país, y esta se creó en el año 2000,
2019. Ahora paso a contarles más o menos la historia que ya venía contándoles, que es la Escuela Superior Campesina Curacó de Vélez, que nace desde la necesidad de plantear alternativas de educación concretas y relacionadas a las formas de vida para los y las jóvenes del campo de la 10ª región del país, y en especial para estudiantes del archipiélago de Chiloé. La escuela postula entregar una educación superior gratuita y de calidad para personas que estén dispuestas a potenciar los recursos locales de manera viable y sustentable a través del tiempo, donde la organización social genere desarrollo a partir de las necesidades que se presentan en los sectores tanto agrícolas como acuícolas. ¿Por qué esto acuícola y agrícola? Porque nosotros cuando empezamos a plantear la escuela y en un contexto de diálogo de saberes, comprendemos que el archipiélago de Chiloé tiene una cultura de bordemar que está presente en la agricultura familiar campesina, que está presente en la identidad cultural de nuestro archipiélago. Entonces, el diplomado en desarrollo rural que se crea busca generar un espacio de encuentros y diálogo que profundice en las problemáticas presentes en la ruralidad, considerando la importancia del trabajo colectivo y comunitario. Planteamos que se puede construir una educación-acción alternativa a los modelos que reproducen la universalidad del conocimiento. Aquí también, muy en coherencia con la exposición anterior, también nosotros somos una escuela freiriana, en donde comprendemos que todas las personas que habitan los territorios, que habitan los lugares, poseen conocimientos que a partir de este modelo universal del conocimiento se ha ido desvalorizando. Entonces, nosotros ahí decimos que es importante incorporar la historicidad de los pueblos. Es por ello que reconocemos la permanente construcción de una educación pluriversa por medio del diálogo de saberes. Y nuestra metodología, por lo tanto, incorpora una metodología que presenta las maneras de conocer, aprender y construir en el territorio insular. De ahí la importancia a la oralidad, las narraciones y la memoria. Nuestros objetivos igual han sido múltiples, se han ido transformando, no solamente desde las personas que estamos trabajando permanentemente en el equipo de la Escuela Superior Campesina, sino también que se ha ido generando un proceso de retroalimentación con el estudiantado, en donde hemos ido co-construyendo nuevos objetivos que obviamente se evidencian a partir de las problemáticas que se viven en el campo. Entonces los objetivos son, en primer momento eran formar a jóvenes del archipiélago de Chiloé y del sur de Chile, generando alternativas integrales, autónomas y alternativas para el desarrollo local, ambiental y territorial. En segundo momento, potenciar la organización colectiva comunitaria por medio del estudiantado para crear propuestas al contexto económico, ambiental, social y cultural. Estos objetivos también tienen mucho que ver con los contextos históricos y políticos que atravesamos a nivel nacional con un modelo neoliberal capitalista en donde se ha ido individualizando el trabajo. Por eso al principio comentaba que uno de nuestros grandes objetivos es volver a esa forma de trabajar de manera colaborativa. Y para ello creemos que es importante fomentar la valorización de los saberes presentes en los territorios, ya que también entendemos que por medio de un proceso de colonialismo, estos saberes han sido invisibilizados, maltratados y muchas veces negados. También otro objetivo es potenciar el pensamiento y la acción crítica, que aporta a la construcción colectiva de nuevos futuros posibles. Este es un objetivo creemos que es un objetivo amplio, no es un objetivo a corto plazo. Por lo mismo, consideramos que la educación popular es una herramienta que nos puede generar espacios para profundizar en el pensamiento crítico, desde la humildad, desde el conocimiento, desde también mucho, desde el reconocernos identitariamente y reconocernos también como pares. Nuestra malla curricular, para
que ustedes más o menos entiendan, ahí dice módulo 1, 2, 3, 4. El 1 es un semestre. Entonces, nuestra malla curricular tiene varios ejes fundamentales. El primer eje es proyecto social y comunitario, en donde el estudiante presenta una propuesta de manera colectiva con su organización. Una propuesta puede ser, por ejemplo, una comunidad tiene problemas de agua, ¿cuál es la solución comunitaria, colectiva que nosotros le damos para que eso se empiece a solucionar o a subsanar? Luego también tenemos otra línea que es principalmente enfocada a los conocimientos que existen en el archipiélago de Chiloé, que tiene que ver con la agricultura familiar campesina presente en el territorio. Y también acuicultura, donde empezamos a cuestionarnos los modelos de monocultivo que se nos han instaurado en los mares de Chiloé, y empezamos a dialogar entre la agricultura, la tierra y el mar. Luego también tenemos otro eje fundamental que es desarrollo humano, reconociendo todas las cicatrices, tanto de la naturaleza, las cicatrices tanto por medio del género, las cicatrices tanto también como de clase, y empezamos a generar un trabajo colectivo de evidenciar esas cicatrices y por lo tanto también de sanarlas. También tenemos otro eje que es historia social en América Latina. Hay también toda la importancia de la memoria indígena presente en el territorio, América social, también historia del desarrollo rural, toda la historia del campesinado, las luchas, las demandas, las resistencias también. Y también algo que también consideramos que es muy fundamental para los proyectos sociales de cada estudiante y sus organizaciones, que es investigación, acción participativa, en donde no se instaura una educación o una investigación desde arriba, sino más bien se dialoga en el comprendernos en un colectivo, en un territorio, en una organización. También tenemos otra área que consideramos que es bastante crítica y necesaria en los territorios, que es género y ruralidad, en donde consideramos que el patriarcado es un concepto cultural totalmente creado, por lo mismo debe ser cuestionado y al mismo tiempo debe ser subsanado, y debemos contribuir en eso en el campo. También otra asignatura que es relevante para el diplomado en desarrollo rural es ecología política y social, donde nos situamos como parte de la naturaleza, donde por lo tanto al situarnos como parte de la naturaleza la defendemos, la protegemos y hacemos que también se recupere. Y contexto mundial, que sería la última asignatura, que es modelo económico presente, cómo eso afecta en la cotidianidad del mundo rural campesino. Ese es, en estructura, el diplomado, que dura 2 años. También tenemos talleres de literatura, música y teatro, que consideramos que el arte no puede separarse de un proceso crítico, de una educación liberadora, porque es el arte nos entrega las herramientas para pensar y crear nuevos mundos posibles. Así que ahí siempre nos acompaña la poesía, la música y el teatro. Nuestra metodología de enseñanza, bueno, ahí tenemos 3 focos importantes, que es el aprender a pensar, que era lo que estábamos comentando con todas las áreas como más críticas, cómo desaprendemos toda la competencia, todo el individualismo, toda la carga valórica que se nos ha impuesto por medio de un modelo económico, y cómo volvemos a plantearnos nuevas formas de entender nuestra realidad. Y ahí también está el aprender a cocinar, a conversar, a escucharnos, etc.
Lo que les comentaba anteriormente, el diplomado dura 2 años, tiene requisitos fundamentales para ingresar a la escuela. Nosotros trabajamos alrededor con 15 personas por promoción y fundamentalmente tiene que ser mayor de 18 años, tener relación con el mundo rural campesino de Chiloé, o bien querer tenerla también, pertenecer a una organización social, o bien tener las ganas de crear una organización social, y son las clases presenciales 3 días al mes. Estos requisitos, ¿por qué son fundamentales? Porque consideramos que el volver a trabajar en colectivo, en organización, les va a permitir a estudiantes que entren al diplomado poder desarrollar todos sus proyectos sociales. Esta escuela, se me olvidó creo que mencionar al principio, es una escuela autogestionada y es una escuela de currículum autónomo. El currículum que presentamos ahora es un currículum que está en constante transformación, ya sea con el estudiantado o con el profesorado voluntario de la escuela. Y no recibe financiamientos del Estado, tampoco está validado por el Estado, no porque queramos, sino más bien porque es una decisión política de generar estos espacios autónomos en los territorios. Paso a contarles también el proceso de autogestión de la escuela, cómo nosotros nos financiamos. Cabe mencionar que la presidenta de la fundación, que es Janet Cárdenas, ella hizo una donación del espacio físico donde nosotros trabajamos. Entre esas donaciones están las cabañas, que son 4 cabañas que arrendamos nosotras a turistas, o también se puede arrendar de manera mensual. También hacemos ventas de platos únicos, arriendo de cabañas y salas, y venta de canastas campesinas. Al mismo tiempo, la Escuela Superior Campesina tiene un espacio cultural que es bastante activo y también importante para la comunidad, donde se desarrollan actividades socioculturales abiertas a la comunidad. Hay conferencias, foros, diálogos, talleres, cursos. También se creó una biblioteca comunitaria, esto fue al principio, en donde vecinos y vecinas, amigos y amigas colaboraron donando sus libros, y actualmente funciona para la comunidad de Curacó de Vélez. El espacio de la escuela también es un espacio abierto a las organizaciones sociales como espacio. Si existe una organización que no tenga espacio donde reunirse, la escuela presta sus salas. En el espacio cultural también se han hecho encuentros poéticos en conjunto con la agrupación cultural El Rodezno. La agrupación cultural El Rodezno es una organización que está presente en Curacó de Vélez desde el año 2010, donde se agrupan diversas personas con diversas características artísticas, y por lo tanto ellos han sido, y ellas principalmente, han sido unas excelentes colaboradoras con este espacio, y le han dado también la forma y el cariño para que se hagan actividades y descentralicemos un poco las actividades culturales que se dan a nivel regional. También hay otro evento que es fundamental para la escuela campesina, que son las jornadas culturales de verano, que se realizan todos los años y que este año tenemos nuestra 5ª versión. Y también en el espacio cultural se creó la colección Archipiélago, que es una colección de libros que narran en diferentes, ya van 4 tomos, y en cada tomo se realzan las investigaciones de personas del territorio que han escrito sobre Chiloé. Y es una colección de bolsillo con la finalidad de llegar a todo y a todas las personas. Otro espacio importante de la Escuela Superior Campesina es Memoria Histórica, en donde hace un mes atrás se ha publicado el libro Las Voces del Silencio. Las Voces del Silencio narran la violación de los derechos humanos en Chiloé durante el periodo de la dictadura cívico-militar, 1973-1990, y es la culminación de un trabajo de investigación impulsado por la Fundación Curacó de Vélez. Y creo que ahí ya estamos terminando, y les comparto para cualquier información que no quede clara o que no pude alcanzar a explicar, está
nuestra página web, que es www.fundacioncuracodeveles.cl. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen, por tan inspirador trabajo y cómo se monta también sobre una historia, ¿no es cierto?, que viaja desde la zona central para fortalecer el campesinado a lo largo del país, básicamente, porque esto también ha sido una semilla que se ha ido a través de las décadas, del tiempo, ¿no es cierto?, ha ido germinando en distintos territorios y con conceptos tan potentes: descolonización, memoria, autonomía, historicidad, pluriversidad, tan necesarios para pensar la agroecología no solamente dentro de un predio, sino de forma individual, sino en el colectivo, en los territorios. Muchas gracias. Vamos a dar ahora la palabra a Carlos Oyarzún, de Casa Lagual, que nos acompaña desde Ancud. Carlos. Hola, hola. Voy a compartir pantalla. Se ve perfecto, Carlos. Adelante. Bien. Bueno, bueno, como bien se ve ahí, esto es un trabajo que se desarrolló en un periodo desde el 2014 al 2017, posterior a todo un trabajo de bastantes años en términos de observar observar el territorio y viendo las amenazas, yendo en concordancia con todo lo que expuso Carmen y lo que expuso Carlos también, va todo de la mano. Si al final estamos todos por el mismo, en el mismo proceso, y lo que nos falta justamente es que todas estas instancias se reúnan en algún momento y hagan paso de una sola forma. Este es un trabajo que se desarrolló, que es un plan piloto, rutas de desarrollo o senderos de desarrollo en el sector intercomunal de Los Molinos, tiene un contexto bien especial, que es el uso del turismo. Es una estrategia hacia un territorio modelo de desarrollo integral agrocampesino. Red de senderos patrimoniales intercomunales, que reúne todo el contexto con respecto a lo que es el paisaje cultural y cómo la unidad familiar y la comunidad en sí es la que transforma todo este espacio. Las palabras claves que utilizamos en esto es la soberanía alimentaria, seguridad alimentaria, que van de la mano, la identidad y la identidad cultural, cómo se alían esos componentes. Cadena de valor alimentaria sostenible y biocultura, cadena corta de comercialización y agricultura familiar campesina, políticas públicas, desigualdad y la relación rural-urbana, muy importante todo este proceso. Cadena de valor turística sostenible y economía local, cómo fortalecemos y cómo desarrollamos una economía local, o observar más nuestra economía, más que viendo hacia afuera. ¿Cómo se desarrolla esto? A través de dos ejes: turismo y el patrimonio. El turismo en este caso es una estrategia que no es lo fundamental, sino que es un instrumento que nos sirve para exponer, para visibilizar un territorio y ayudarnos a que nosotros mismos veamos cuáles son nuestras fortalezas, que es un tema que demanda por una parte el tema turístico. Y si el turismo demanda paisaje y demanda cultura, tenemos que sostenerla y tenemos que crear instrumentos de conservación, de restauración y así sucesivamente. Entonces necesitamos, si hablamos en coherencia, tenemos que tener una planta turística preparada para tal efecto, y un territorio donde efectivamente
no para el turismo, sino que como tal y como cultura de productores de alimentos, bajo un criterio de cultura de borde mar, como bien decía la Carmen, es lo que tenemos que sostener si visibilizamos un desarrollo de largo plazo en términos turísticos. Es como es un juego que está en el filo de la discusión, que puede ser muy especial. La estrategia, el desarrollar un turismo comunitario, instrumentalizándolo como una herramienta, como bien explicaba antes. Viendo los valores bioculturales, los atractivos como objetos de conservación, restauración y diversificación. ¿Mm? Eso en territorio de identidad cultural, oficios y recursos locales con identidad cultural, producción agrocampesina, alimentaria y de otros productos. Todo lo que se produce y se desarrolla en el espacio, pero dentro de un contexto más economicista. Ujú. Las oportunidades en este contexto se observa a corto, mediano y largo plazo desde el mercado local y externo, el turismo en sus diferentes demandas, alimento, alojamiento, ocio, inserción de nuevas tecnologías, que es fundamental, y ciencia que potencie lo identitario. Como también el apoyo a la educación, que es otra parte importante en este momento, y formación local y externa, donde en el mismo espacio se puede desarrollar educación, se puede desarrollar alimentación, ocio, pero es importante el apoyo a la educación local. ¿Cuál es el contexto? Una pirámide de sostenibilidad donde tenemos la ecología, el núcleo familiar por una parte, la parte social y comunitaria, y los oficios en la cúspide de la pirámide, que se sostiene sobre todo lo demás. Y las diferentes actividades que ahí se ven en la imagen, en las imágenes se ven las diferentes características o este, eh, manifestaciones culturales que son económicas y que residen en una reciprocidad de la comunidad, donde son elementos que se utilizan, que se necesitan o que están en la historia, y eso forma toda esta mezcla que lo observamos como paisaje, y vemos que es como la base de nuestra cultura y nuestra sociedad. En esto entonces se potencia la unidad productiva, o sea, la unidad familiar, en su propia escala, y en función de la puesta en valor de las reciprocidades comunitarias vigentes y históricas, que pueden direccionar hacia un trabajo cooperativista en una libre determinación. Eso es fundamental, la libre determinación de observar el cooperativismo o el trabajo comunitario, como decía Carmen también, que se ha sucedido en nuestra historia actual, pero en base a no a consolidar la unidad como tal, en el arraigo, en su amor propio, en quererse como tal, y saberse ricos en todo el conocimiento y todo lo que se posee. Entonces, por eso es importante dar valor y potenciar esta unidad familiar, y esta unidad familiar en todo su potencial puede a lo largo del tiempo determinar si desarrolla un trabajo cooperativista o también sigue en su unidad, pero también en esa reciprocidad campesina, que las mingas, en el fondo no es un trabajo de intercambio, es un sistema económico que antiguamente existió. Eh, entonces, y eso en lugar de un desarrollo bajo el contexto institucional de políticas en acción vertical,
no consensuadas. Eso es también un vicio muy potente en el cómo ejecutarlas, tanto en tiempo y estrategias, el cómo se hace. Esta es la unidad, la unidad familiar campesina que está constituida por este núcleo o una célula, como la denominamos, que se amplía hacia un contexto espacial de paisaje, donde se crea esta instancia de oficios y prácticas, la ecología, donde hay un cambio con respecto a las necesidades de la comunidad y se crea este paisaje cultural, la historia de la unidad familiar campesina, la historia familiar y la historia comunitaria, y la producción que esto se desarrolla, y aparecen todo el tema de los mercados para el intercambio. Lo importante de esto es que se parte de adentro hacia afuera, desde la unidad familiar. Esta es una forma de cómo se desarrolló la dimensión de un territorio, que eso es importante, por eso un territorio modelo. Desde la perspectiva turística se observa los puntos verdes, que son la unidad familiar, y desde la observación del eje, que es un sendero, el sendero Ruta Los Molinos, donde el visitante, el observador, puede verlos a corta y a larga distancia, y eso ya crea una dimensionalidad de un espacio a conservar, desarrollar y diversificar en el contexto chiloé. Y esta es otra forma de dimensión de territorio desde el eje del territorio, que es el Sendero Los Molinos, donde desde cada unidad familiar hay requerimientos básicos históricos y actuales con respecto a necesidades básicas alimentarias, oficios y así sucesivamente, y va creando un espacio, una dimensión cultural, geográfica. Y llegamos a un polígono con una vista hacia un paisaje, hacia el mar, y una vista hacia el interior, donde se encuentran estas unidades familiares y toda la dinámica social y cultural que está en torno a este eje. Entonces, a través de los insumos obtenidos, tenemos un eje turismo como instrumento, como bien decía, y un eje patrimonio que desarrolla medios de restauración y conservación desde y hacia las perspectivas de identidad cultural, las palabras claves que mencioné al comienzo: cadena de valor alimentaria sostenible, la seguridad alimentaria, eh, soberanía alimentaria, cadena corta de comercialización y cadena turística sostenible. Y eso engloba a un territorio, zona de multiproducción de la agricultura familiar campesina para el mercado de los alimentos, el turismo y otros. Si bien esto es una estrategia, es como una estrategia, necesita la implementación. Implementamos la dimensión que ejerció este sendero, que empieza en Tenaún y termina en Colo, pasando por la localidad de Los Molinos, que posee la historia, y Caví. La historia de los molinos es una microcuenca que reunía 5 molinos en una misma afluente de agua, y concurrían a ese lugar muchas personas, tanto del sector de Colo, Quicaví y otros lugares más, y ese lugar se hizo importante, y esa historia fue la que dimensionó y determinó más o menos lo que podría ser un territorio en base a la historia local y las necesidades y reciprocidades locales. Entonces esto se presenta como un espacio turístico abierto para observar, pero también compartir y promover el intercambio. Y a partir de eso, desde el eje patrimonio, el eje turismo, el eje patrimonio, donde se observa la necesidad, si hablamos de un espacio con historia triguera, se promueve entonces la restauración de los molinos, y no solo el molino como un escenario, sino que un molino productivo,
donde se restaura la cadena de valor de producción de harinas y la panificación. En el mismo tiempo, se observa la necesidad y en la problemática hídrica, donde se trabaja con un grupo que solicita apoyo para observar cómo se podría desarrollar un trabajo conjunto y una gestión del agua de forma comunitaria a través de una laguna que existe en el sector. Y se hizo un trabajo con ellos y se logró formar información, postular a un proyecto, pero lo cual no fue, no llegó más allá. Por lo mismo, como estos son proyectos autogestionados, es muy complicado poder darle continuidad, a pesar que nosotros trabajamos desde 2014 a 2017 ininterrumpidamente. Del mismo criterio, en el mismo territorio, un desarrollo con respecto a la diversificación de la papa, una propuesta que no llegó al lugar, pero sí estaba dentro de la carpeta del lugar. Y finalmente, lo que concuerda más con lo que estamos conversando es la propuesta de apoyo pedagógico, donde en el territorio en cuestión se encuentran tres escuelas, donde se le propone un trabajo en el contexto de desarrollo territorial y que esto sea instalado dentro del currículum de la escuela básica. El cómo era la propuesta de co-construcción con el equipo con el equipo de profesores y la dirección de cada colegio. En esta propuesta, la escuela que acoge la propuesta es la escuela Aquelarre de Quicaví, con una historia bastante potente en este tipo de acciones. Entonces, consolidamos y reunimos los criterios tanto de la escuela en su visión valorar la cultura local y nuestro trabajo con respecto a la formación de desarrollar el arraigo en los niños, o promover el arraigo en los niños pensando en que hay una afuera, pero también hay una adentro, y el quedarse no es una derrota, sino que es tan ventajoso como la otra. O también el poder salir y volver, pero volver a un territorio donde sabe que hay un nicho que los va a recibir. Por eso una pregunta muy importante que se hizo con los niños era: ¿cómo me imagino mi territorio en mi futuro? Aquí está el proyecto Escuela Aquelarre, agosto 2017, que fue lo último que desarrollamos en el lugar, donde se hicieron actividades como con los niños que involucran a los diferentes cursos desde prebásica hasta octavo básico, en diferentes actividades, y la alianza entre asignaturas que trabajaban aspectos que son vinculantes entre sí. Este es un trabajo diagnóstico donde se observa cuáles son las actividades con respecto a las preferencias alimentarias de los niños a través de un juego con greda y llenar cada cuenco con la representación de su alimento favorito, y lo cual tenemos bastantes sorpresas con respecto a las preferencias alimentarias, donde la cultura no sale muy beneficiada, pero sí hay elementos que sí. El reconocimiento del territorio, representaciones quinto y sexto, donde hace una maqueta, trabajo con su profesor. En tercero y cuarto básico, la cultura local, en diferentes ámbitos. Primero y segundo básico, observación, videos sobre oficios ancestrales, investigar dentro de su núcleo familiar y hacer representaciones. Y así sucesivamente vamos avanzando en todas las áreas, y cada profesor alimenta este interés
por la historia familiar y la historia comunitaria. Aquí hay un trabajo sobre la generación eléctrica a través de aspas, trabajo hidráulico, pero observando algo que ellos conocen o han visto en algún momento o han escuchado en la historia familiar sobre los molinos hidráulicos. Aquí un trabajo de matemáticas sobre cómo se trabajan la circunferencia, cómo se genera un almud, también en trabajos de geometría, y así sucesivamente se va avanzando en cada área hasta la parte alimentaria, un recorrido por el sector, donde se hace un trabajo de, de una lectura del paisaje. Hay algo muy interesante, por ejemplo, donde se encuentra un curanto histórico, donde hay diferentes tipos de conchas de marisco, y cada alumno que está en el recorrido ya sabe de qué tipo de suelo marino viene cada marisco. Entonces eso también ayuda a observar y hacer una lectura más crítica con respecto a lo que es su territorio y su espacio, lo que significa la alimentación dentro de su familia. Y al final llegamos a un diagnóstico con el equipo de profesores, donde se determina que un proyecto de meses es significativo, pero que lo más importante sería colocarlos dentro del currículo, y eso es lo que se hace para que se trabaje durante todo el año. Y este es lo que representa más o menos una marca territorial, que es como más o menos lo que se podría desarrollar en términos de corto y mediano plazo, en la medida de que se vayan desarrollando las actividades económicas con respecto a la productividad, al producto de Carlos se quedó pegado. que no me que se corta. No, ¿Aló? ¿se escucha? ¿Me escuchas, Carlos? Ahí regresaste. ¿Escuchas, Carlos? ¿Sí, se escuchó? Sí, sí, al final se cortó un poquito, pero bien, se alcanzó a completar. Bien, te agradezco. La verdad es que solamente se alcanzó a quedar pegado en la última diapositiva, pero se entendió todo, y la verdad es que muy rico desde el punto de vista, todas las charlas en realidad hasta ahora, desde el punto de vista como simbólico, pero también bien material, ¿no es cierto? Simbólico en el sentido de que habla, ¿no es cierto?, el desarrollo con identidad, pero también tan práctico y aplicado al traer estas nociones y trabajo para potenciar las unidades productivas, la gestión comunitaria del agua, habilitación de senderos patrimoniales, entre otras actividades que desarrollaron. Y tan con todos estos esquemas, ¿no es cierto?, que también nutren mucho la conversación y el entendimiento. Y ahora, para ir cerrando, el último invitado es Juan Corrales, también de Ancud, pero una mirada desde articulación en estos paisajes de conservación en el archipiélago de Chiloé, trabajando en conjunto, entiendo, con otras municipalidades. Así es que adelante, Juan. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Tomás, al equipo por la invitación. ¿Me escucho bien, cierto? Sí, muy bien. Súper, voy a empezar a compartir pantalla. Y disculpa, Juan, también ¿Sí? recordarle a las personas que están viéndonos a través de Facebook que pueden dejar preguntas para los expositores en los comentarios. Voy a apagar mi cámara por si acaso, por temas de señal de pronto se pone lento, así que así
no se corta la presentación. Bueno, mi nombre es Juan Corrales, soy trabajador social, coordinador del paisaje de conservación aquí en el municipio de Ancud. Muchas gracias por la invitación a este espacio, agradecido también de compartir con personas que representan a organizaciones tan importantes y a las cuales yo personalmente admiro ya hace varios años y las vengo siguiendo. Pasaré brevemente a presentar lo que es el programa también y nuestra apuesta también desde este espacio y lo que sería también las escuelas agroecológicas. El paisaje se inicia, si bien el acuerdo en 2015, el acuerdo para el programa, este tiene sus orígenes en Chepu, específicamente, pero también en el 2008, junto con la crisis sanitaria ambiental que generó el virus ISA en la salmonicultura y la consecuente movimientos sociales y ambientales que se produjeron, ¿cierto? Esta problemática fue escalando, han pasado ONG, instituciones de diverso índole, y llega incluso a instancias internacionales a través de las cuales el Ministerio de Medio Ambiente obtiene fondos del Fondo Mundial para el Medio Ambiente, y desde el 2015 se baja esta política del paisaje de conservación, ¿ya? Y el 2018 y el 2021 está el primer y el segundo concurso de unidades piloto demostrativas, ¿ya? En el actual año, el 2022, durante este año se proyecta entonces la conformación de un Consejo de Desarrollo Territorial y Maritorio para la cogobernanza de este paisaje de conservación. Este paisaje, esta propuesta, identifica múltiples problemáticas y se sintetiza por un lado en que tanto la actividad extractiva no sustentable y la descoordinación de la inversión pública es causante del deterioro del patrimonio cultural y natural, en este caso de la provincia de Chiloé. Para esto se propone entonces la alternativa del paisaje de conservación como una categoría que reúne, por un lado, la conservación de la biodiversidad y la recuperación de esta, pero también la actividad humana, o sea, no es excluyente, a lo que apunta también es a una transformación de la matriz productiva hacia algo más sustentable. Esta propuesta de paisaje de conservación tiene diferentes estrategias, una de las cuales tiene que ver con el levantamiento de una base científica bien sustanciosa, ¿ya? Que es muy rica y diversa en información, que permite generar, no solamente para el programa, sino que para otras instituciones y otros organismos y la misma comunidad, otras y mejores propuestas de acción. Por ejemplo, vemos aquí en este polígono que delimita la zona noroeste del archipiélago de Chiloé, vemos que hay un mapa que tiene relación con las cuencas hidrográficas. Estos otros mapas van apuntando a diversos elementos como la biodiversidad, la pristinidad, el uso de los suelos y el riesgo que estos corren, la escorrentía o también la capacidad de retención de agua, ¿cierto? Entonces, toda esta base, este material, está disponible hoy en día, está a disposición de la comunidad. De hecho, con Carlos tuvimos también una conversación precisamente relacionada con este tipo de contenidos que ya han ido emergiendo de este programa, y como no también ver que en esto también hay posibilidades de que el arte y la cultura obviamente también estén incorporados, ya a través de este trabajo de imágenes también. Este polígono está dividido en 6 nodos, ya como subnúcleos, que facilitan más bien el trabajo con la comunidad y el ordenamiento territorial, pero que lógicamente esto es todo es un polígono completo, ¿ya? Hay corredores biológicos, como también hay circuitos turísticos, culturales, sociales, que van interrelacionando lógicamente estos nodos, y entre los cuales encontramos una diversidad de elementos muy, muy interesantes, como los humedales, tanto urbanos como en espacios no urbanos, santuarios, parques nacionales, sitios arqueológicos. O sea, es un territorio y un maritorio bastante extenso, muy rico y muy diverso. A través de estos nodos, lo que nosotros buscamos a través del paisaje de conservación, como les decía, es un trabajo más depurado de organización, pero también, lógicamente, de articulación. Otra de las estrategias, además del levantamiento de una base científica sustanciosa, tiene que ver con el impulso y la creación de unidades piloto demostrativas, ¿ya? Estas son iniciativas que
productivamente ya están activas, ya están funcionando, y que a su saber hacer campesino, popular, chilote o indígena, su saber hacer ancestral, se le incorpora también el elemento de innovación y la tecnología. Entonces, en esta combinación entre un saber hacer local y esta implementación de tecnología, se van generando estas, como, digamos, como puntas de lanza de iniciativas que son replicables en el territorio, que eso es súper importante, y que a la vez van abriendo otros espacios donde van asumiendo desafíos, ¿cierto? Pero también van emergiendo otros. Entonces, eh, temas como, no sé, la implementación o el impulso a las energías renovables no convencionales, si bien tiene un incentivo desde el aparato público y un impulso, en la implementación misma también se encuentra con problemáticas. O el tema del manejo de cuenca y la vinculación que este programa y que otros programas también tienen que tener con las APR, por ejemplo. Hoy en día tan importantes para poder también hacer uso del tema del recurso hídrico, que es tan escaso. Hasta aquí, lo que estamos revisando principalmente son elementos obviamente del programa, pero que es conocimiento, es información que se ha ido levantando y que desde nuestra perspectiva es súper importante ir incorporando, lógicamente, porque es información que tiene que estar a disposición de la comunidad y de eventualmente de escuelas y espacios de formación. Ahora, este territorio no solamente medio ambiente, biodiversidad, ¿cierto? Flora y fauna, sino que también son personas, organizaciones, instituciones. Y hasta el momento, en nuestro aspecto de este programa, contamos con algunas alianzas, y por ejemplo, en este gráfico yo les ejemplifico unas en recuadro rojo y otras en verde. En rojo podemos ver aquellas grupos, instituciones, ONG, etcétera, escuelas, que están en del lado de la educación, ¿cierto? La formación, la investigación, los diagnósticos, inclusive también como es lo que es FIA, INEA, la investigación, la innovación, ¿cierto? Y con ello la inversión. Y por otro lado, el educando, los educandos, que son organizaciones, personas que están constantemente formándose, que están instruyéndose, que están abriendo estos otros campos y nuevos espacios para la formación de la gente, de los actores locales. Un ejemplo de eso es que nosotros desde el mismo paisaje hemos coordinado una capacitación con la comunidad de Chepu, específicamente enfocado en el turismo navegable, para ir generando un ordenamiento desde la base con la comunidad, donde tratamos temas, por ejemplo, como gestión de persona y personal, modelo de negocio, atención a público desde el turismo, incluso primeros auxilios, y muy importante también el tema de la historia local, la memoria. ¿Ya? Con el profesor José Ulloa fue muy importante el aporte de él también, le entregó insumos muy interesantes para la comunidad, para ir apropiándose de un discurso también colectivo y un discurso que también empieza a encontrar ecos en común dentro de la misma comunidad. Entonces, ¿en qué podemos de pronto decantar este tipo de trabajo de ordenamiento, de organización del territorio, en instrumentos como una ordenanza municipal, que a la inversa de lo que sucede habitualmente, de que viene la normativa y se impone, se busca que la normativa también parte desde abajo, o sea, desde un consenso y una base social diferente? Hasta aquí les presento a grandes rasgos, muy a grandes rasgos, lo que es el programa del paisaje, que busca ahora convertirse en una oficina técnica, como una instancia permanente en el municipio y como un apoyo permanente para la comunidad. Y voy a pasar a enlazar todo este entramado de nodos, circuitos, actores sociales, con lo que en la agroecología y en estos espacios se conoce mucho como los circuitos cortos de comercialización. Y voy a tomar un ejemplo muy significativo, que es de la cooperativa Trabajo Vivo, como una referencia aquí en esta lámina. Los invito a conocer a esta cooperativa y su trabajo con la comercializadora Manos de Vuelta y las cooperativas de productores de la agricultura familiar campesino de la región de la Araucanía. Y cómo estos circuitos cortos de comercialización finalmente son también otros espacios de formación y autoformación, y que son la extensión
de lo que en la agroecología se conoce ahí como ese punto final que es la comercialización, ¿cierto? El consumo, cómo llego a esa instancia, porque si bien es cierto la agroecología tiene principios muy interesantes y muy importantes, esta patita siempre está un poco más débil, ¿cierto? Y no son todas las personas las que logran acceder a este tipo de alimentos. Entonces, hay tipos de organización, pero que no están orientados siempre por lo formal, sino que también por su objetivo más particular. Entonces, obviamente tenemos cooperativas de productores y consumo, que son bien distinguibles, son bien concretas, ¿cierto? Pero también están las figuras, por ejemplo, de los comprando juntos, que son estos espacios, instancias que le damos también de la década de los 80, de la crisis que hubo también, del modelo que se inició en esos años, esa crisis, y que después de la revuelta del 2019 proliferan por todos lados. Estos tipos de comprando juntos van mutando también, ¿cierto? Algunos toman figuras más formales, otras más abiertas, existen los almacenes cooperativos y los supermercados cooperativos, ¿cierto? Acá yo tomo ejemplos de Santiago, Valparaíso, Concepción, Coquimbo, hay diferentes tipos de ejemplos a lo largo de todo Chile y mucho más en Latinoamérica, pero que van tomando, como les digo, diferentes formas. Y una de ellas, bueno, obviamente están las escuelas agroecológicas, que también han desarrollado iniciativas de comercialización y circuitos cortos, pero una de ellas, muy interesante, tiene que ver con la intermediación solidaria como una emergente. Y en este caso, la cooperativa de Trabajo Vivo sitúa la intermediación solidaria entre el ámbito comercial y logístico-tecnológico, algo súper importante y un insumo muy relevante para la formación también, porque complementa lógicamente toda la cadena de comercialización, abre nuevos mercados, nuevas formas de comercializar, de vincularse con consumidores y consumidoras, y empieza a abrirse esta ventanita que tiene que ver, por ejemplo, con las compras de canasta, la utilización de plataformas de la red, ¿cierto?, del mundo cibernético, de Internet, para poder abrirse un poco más, no solamente a lo local, sino que inclusive dentro de lo mismo local, pero llegando a una mayor extensión, ¿cierto? Entonces, acá tres ejemplos muy breves. Uno que tiene que ver con la canasta en Santiago, una experiencia también de comprando juntos, donde ellos también buscan acortar la cadena, pero que más que enfocarse en lo agroecológico, se enfocan en la accesibilidad, en los abarrotes y en diferentes tipos de alimentos, pero ellos generan toda una sistematización y un trabajo colectivo donde las personas están involucradas también en la misma compra, en la construcción de los paquetes y después en la distribución y en la evaluación. Por otro lado, está la experiencia de Manos de Vuelta, de la comercializadora en la región de la Araucanía, y ellos sí trabajan el tema de la canasta y nos entregan un insumo muy interesante que tiene que ver cómo desagregamos esta canasta, cómo vamos transparentando los valores, qué es lo que estás pagando cuando tú pagas esta canasta, dónde va ese dinero, qué es lo que se financia, y también con ello ver los puntos más críticos, por ejemplo, el tema del transporte, que tiene que ver con la logística o los mismos materiales donde van contenidos los alimentos, que pueden ser puntos donde podemos acortar las brechas, bajar los precios, ¿cierto? Y abrirnos a otro público, a otras personas. Y finalmente la experiencia de la que yo también tengo harta relación con la gente en Valparaíso, esta canasta agroecológica, esta red agroecológica de abastecimiento comunitario que en su momento llegó a tener 2 nodos, y donde el grupo de compra es quien se organiza para vincularse al campo, a los productores agroecológicos, y se hacen cargo de articular en esta misma lógica de intervención solidaria el vínculo y el transporte de los alimentos, el armado de las canastas, el retiro de estas, y en esos espacios tan relevantes también se da la formación, también se da la educación, la evaluación y la reconexión de todas estas personas con estas iniciativas. Y como les decía, como estas iniciativas hay muchas, y que estas iniciativas están buscando también vincularse a la agroecología, a los circuitos, a las escuelas agroecológicas, pero sin ser del medio exclusivamente rural, pero sí admirando y aspirando a que la ruralidad también invada la ciudad. Es algo muy importante también a considerar, porque son de estos puntos más o menos críticos que de pronto tienen en los circuitos.
Con estos ejemplos y con la experiencia de la canasta como una tecnología social que reúne en un mismo espacio, en un mismo conjunto de acciones, la diversificación productiva, la planificación del sistema, el acceso a precios justos, la participación y la educación, a su vez también complementa otros canales como las ferias, los mercados locales, para que haya una mejor y mayor distribución de los alimentos. Estas experiencias y todo este aparataje es lo que, por lo menos desde el paisaje y conservación, desde este programa que busca ser oficina aquí en el municipio de Ancud para poder quedarse en el territorio y seguir prestando toda esta asesoría, es lo que buscamos es precisamente generar estos circuitos, con el apoyo obviamente de turismo, de fomento, de incluso de la Corporación Cultural, de todas las instancias posibles para ir acortando estas brechas. Existen los programas de Prodesal y PDTI que se tienen que vincular a este tipo de iniciativas, donde podemos ir accediendo a otro tipo no solamente de alimentos, sino que a otra visión del territorio, ¿ya? Y finalmente, mencionar que para el paisaje y conservación es muy importante que se constituya este consejo que le va a dar una cogobernanza a este polígono, que puede generar un plan estratégico y con ello empezar a incidir también en los instrumentos de planificación, en la formación en las escuelas rurales, como la Escuela Sol del Pacífico en Piyuco, o escuelas más particulares como Ayamapo en Chepu, y así de tal forma ir también calando hondo, y no solamente trabajar con el mundo rural adulto, sino que también con la juventud, que muchas veces no ve a veces alternativa a lo que está haciendo. Eso brevemente puede ser mi presentación del paisaje y de lo que nosotros visualizamos junto con la Escuela Agroecológica, los circuitos de comercialización y el acercar a consumidores y consumidoras a este tipo de iniciativas. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Tremendo desafío el que tienen por delante y el que han venido desarrollando, y muy interesante el cómo han podido tener un modelo de gobernanza haciendo que haga eco de estas iniciativas, estas aspiraciones e intereses que emergen desde los territorios, de los maritorios, y entender estos territorios como una red interconectada, un entramado, ¿no es cierto?, biocultural de instituciones también. El tiempo se nos ha ido, se nos ha ido muy rápido, muy interesante todo lo que hemos podido compartir, escuchar. Yo ahora voy a darle el pase a mi colega investigadora aquí en el campus Villarrica, Constanza Monterrubio, quien va a seguir adelante para esta última parte. Gracias, Tomás. Y muchas gracias a todas, a todos quienes nos acompañan y también a quienes han compartido su experiencia aquí. Muy interesante y el tiempo ha volado, así que teníamos muchas preguntas para ustedes, pero nos vamos a acotar a una que me surge a partir de lo que nos comenta también Juan, ¿no? Que es, nosotros estamos haciendo toda esta vinculación para generar una política pública que genere que haya consistencia en este tipo de participaciones y en este tipo de formaciones, ¿no? Es decir, que no sea solo como un esfuerzo contracorriente, sino más bien como algo que sea apoyado y promovido también desde los territorios. Y en ese sentido, en términos de la transición generacional, les quisiéramos preguntar cómo ven ustedes este proceso como en términos de incentivos para la participación. ¿A qué público puede ir dirigido y cuáles serían la combinación de públicos en las que ustedes ven que un conjunto de escuelas de agroecología campesina pudiera estar siendo implementado? ¿Alguien quiere comenzar? Yo puedo empezar con algo que es que es del diagnóstico y conversaciones que hemos tenido con, bueno, en primer lugar yo considero que la institucionalidad pública no puede estar ausente de todos estos procesos. Tiene que estar presente y tiene que ser activa, proactiva y no detener procesos como ha sido la tendencia. ¿Mm? Eh,
Eso, y considero que dentro de este mismo criterio, como RIMIS lo ha hecho, es incidir un poco en un cambio que ha habido en la perspectiva de, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura. ¿Mm? Eh, y eso, pero es importante partir desde todas las aristas, o sea, ninguna es excluyente porque estamos en un periodo donde necesitamos desarrollar acciones en tanto como el planteamiento que tenemos con respecto a trabajar con las escuelas básicas rurales, que es importante realzar el rol que tienen con respecto a la continuidad de un proceso básico de todas nuestras comunidades y del área urbana también, porque de dónde viene todo el alimento no viene de la misma ciudad, sino que viene principalmente del área rural y no la estamos protegiendo. ¿Mm? Entonces tenemos que recurrir a artilugios, como en el caso nuestro, que fue usar el tema turístico, porque es un tema que todos quieren escuchar, pero puede servir como una estrategia. ¿M? Y no es la más adecuada, en lugar de que partamos de la base que hay una compañía constante de la institucionalidad pública. De hecho, nosotros llegamos a reunir al Comité Técnico Asesor Provincial de Chiloé, donde está Cercotec, está INDAP, están todas las instituciones públicas con atingencia directa en el territorio, y fue un aplauso, pero no pasó más allá. ¿Mm? Gracias, Carlos. Entonces, ujú, eso, pero es importante esa parte de partir desde la base y de ahí en paralelo seguir con todas las instancias, como la Escuela Superior Campesina, lo que plantea Carlos de Slow Food, que van en desarrollo de toda esta cadena de necesidades. Así es. Y Carmen, en ese sentido, ¿cómo es la incorporación de la matrícula para ustedes? ¿Son campesinos, son jóvenes, son adultos? ¿Cuál es el público, digamos, que tendría un espacio de escuelas agroecológicas campesinas? Disculpa, no entendí muy bien la pregunta, siendo como bien sincera, lo estaba escribiendo ahí en el chat. En primer momento la pregunta era cómo enfocamos la agroecología a nivel público. No, sino ¿quién sería nuestro público? ¿Quién sería nuestro público para escuelas agroecológicas? ¿Escuelas agroecológicas para quién? ¿Para educación básica, para jóvenes, de campesino a campesino, para técnicos ya formados? ¿Cómo ven ustedes que esto se implementaría ahí? Yo creo que, como decía Carlos, también comparto, ahora entiendo como la respuesta, creo que tiene que haber una relación y un diálogo generacional importante. En primer momento, como también comentaba el compañero, es importante que esto sea una política prácticamente de Estado de cómo entendemos la educación y la importancia de la agroecología, la importancia de los sistemas agrícolas que están presentes en cada territorio. Y ahí yo creo que en contexto general es fundamental el rol, por ejemplo, de hoy en día, de lo que se está haciendo con la convención, y en donde también se está hablando de una educación pluriversa con autonomías territoriales y comunitarias. Entonces, por ejemplo, en escuelas básicas, ¿cómo repensamos la educación ya no vista como niños y niñas que vienen vacíos de conocimiento, sino más bien que tienen una historia y esa historia está relacionada con sus abuelos, con sus abuelas, con sus madres, con sus padres, y que esos padres en territorios, por ejemplo, como los nuestros del sur, hay una riqueza invalorable de conocimientos y de saberes. Entonces, en ese sentido, creo que la agroecología apunta hacia la soberanía alimentaria y debiera ser algo prácticamente transversal en temas de educación, en temas de políticas públicas
y en cómo lo vamos implementando a nivel de Estado. Como que por ahí aclaré con la pregunta, ¿no? Gracias, Tania. ¿Tú crees que es necesario que esto alcance a los técnicos que ya están en campo en términos de formaciones en agroecología? Sí, por supuesto, sí. Creo que esos espacios son los que están con mucho más contacto directo con el mundo campesino, y muchas veces creo que una de las críticas que se hace desde la ruralidad es que no hay muchos conocimientos de agroecología, lo que hay son más fertilizantes, más químicos, y los tiempos de la naturaleza ya no nos están dando para que sigamos regando químicos. Así es. Gracias, Carmen. Perdón, Carlos, quisiera saber si Carlos Muñoz o Juan quisieran agregar algo. Sí, solo un punto en lo último respecto a la transferencia precisamente de los asesores. Precisamente como decía Carmen recién, creo también que hay un sesgo bastante amplio entre la capacidad que tienen hoy en día los asesores técnicos, ya sea de los diferentes programas de acompañamiento, principalmente INDAP, con la realidad de la producción local, porque la verdad es que dista mucho entre la práctica en sí misma o la asesoría que hace, ¿no es cierto?, el técnico, versus lo que tiene el agricultor en campo. Creo que en ese sentido, algo que debiese implementar INDAP quizás a través de los PRODESAL, los diferentes programas, es establecer las líneas de trabajo quizás anuales, o quizás a más largo tiempo también en conjunto con los productores. Por ahí hay algunos momentos en que hay ciertos diálogos entre la institucionalidad y los productores, sin embargo, queda solo en eso, en esos momentos. Y muchas veces queda a manos de los asesores técnicos, quienes promueven o propician, ¿no es cierto?, transferencias mucho más aterrizadas, ligadas a agroecología, y por qué no, quizás implementar también algún programa de capacitación de asesores para que estén en un contacto más real a la producción o a la realidad local de los productores. Gracias, Carlos. Sí, bueno, primero que todo, efectivamente hay una brecha muy clara entre lo que es la asesoría técnica y lo que realmente se conoce de agroecología. Muchas veces las personas en el campo tienen mucho más conocimiento y manejo de eso que los mismos técnicos asesores en ese sentido, y es súper importante ahí esa formación, ya como esa actualización en la educación misma del profesional o el técnico, como un proceso también permanente. En ese sentido, al menos muy particularmente desde esta instancia de acá, fuera de lo que implica el convenio con INDAP, entre INDAP y las municipalidades y todo lo que significa todo eso, hay mucho ahí que escarbar. Y fuera de eso, por ejemplo, en este caso el paisaje y conservación también se plantea como esa instancia. Yo trabajo bastante con la gente de PRODESAL y PDTI, constantemente les estoy enviando información, hay una base de datos elaborada para acceder a material de mucho contenido o de contenido bien gráfico, bien práctico, todo ligado a agroecología, a sustentabilidad, a economía social y solidaria, por ejemplo, el cooperativismo, a otros modelos, otras formas que precisamente por su formación académica no lo encuentran en la universidad, ya lo vienen a encontrar fuera. Entonces, es también este espacio del paisaje un apoyo técnico no solo para la gente de las comunidades del ámbito rural, sino que para la gente también que habita el urbano y por supuesto para los equipos a nivel más interno de los municipios y de los otros programas. Pero como les digo, es una iniciativa desde acá, una propuesta de articulación de este modo, no se mete ni está en esto ni en la política misma de INDAP, ya que es un aparato bastante grande y que realmente debiese ahí haber una transformación, y creo que con la nueva constitución y el nuevo modelo debiera haber ahí también una transformación en eso, porque lo que se incentiva finalmente es la marca,
el sello, el salir del autoconsumo a la venta, a la megaproducción, cuando no va por ahí el tema, va mucho más ligado a lo que plantea Carlos, obviamente, con las rutas, con los circuitos y obviamente la Escuela Superior Campesina. Ese es el foco. Muchas gracias, Juan. Carlos. Sí, por ejemplo, lo que decía Carlos, mi tocayo, y Carmen, debería ser parte de una política que esté todos, estas acciones sean más vinculantes entre sí, lo que hace INDAP a través de sus diferentes programas es necesario. De hecho, desde ellos mismos surge el dicho que no tienen las competencias como para desarrollar una visión más local. Entonces, eh, es complejo y también la demanda y la forma de cómo lo demanda la institucionalidad desde el nivel central. Entonces, ahí cumplimos un rol muy fundamental nosotros, los que somos del territorio y vivimos en el territorio y estamos en constante diálogo con ellos. En este último tiempo, por ejemplo, a mí me ha tocado trabajar como usuario de Prodesal. Y también siempre estoy observando lo que pasa en torno a las otras comunas y no es que no se haga nada, se hacen muchas cosas y como decía Carlos, y la mayoría son en base a las capacidades de los propios técnicos que les nace desarrollar diferentes actividades. No se hacen, no es que no se hagan cosas, sino que se hacen y se hacen bastante, pero no están hiladas dentro de un plan. ¿Mm? Entonces, de esa forma se pierden. Y es una cosa que se necesita ya solucionar. Nosotros, por ejemplo, desde el 2019, en el contexto pandemia, iniciamos un proceso de diálogo con la Universidad de los Lagos desde la sede de Ancud y ya para este semestre vamos a impartir un diplomado que va justamente en este camino, que es darle ciertas herramientas a los equipos técnicos, no solamente del área agrícola, sino también del área marino-pesquera, que no hay que desentender, como decía Carmen al principio, y también en la parte de educación, donde en este diplomado estas personas podrían obtener ciertas herramientas para observar de mejor forma lo que puede aportar cada localidad, que son herramientas más en cierto grado de investigación, de observación un poco más holística con respecto a cuál es el potencial de cada uno y no de lo que dicta esta visión vertical desde el nivel central. Muchísimas gracias, Carlos. Y muchas gracias a todas y a todos por sus aportes. Sin duda, para nosotros quedamos como articulando todo esto y va informando los siguientes diálogos rurales. Ha sido sin duda muy valioso y les agradecemos mucho sus aportes. Y bueno, también conectando la última presentación de Juan acerca de los circuitos cortos, les dejamos adelantada la invitación para el día 18 de enero, en donde vamos a estar hablando también de iniciativas de circuitos cortos de comercialización en la Araucanía ahora. Así que, bueno, esperamos contar con su participación y bueno, desde ya les agradecemos mucho sus aportes.